poco el ejercicio que hemos estado transitando y hoy vamos a tratar a partir de las intervenciones de cada una de las comisiones, hacer como un mayor ejercicio de generalización y ver puntos de encuentro entre los trabajos de las distintas comisiones. Para eso vamos a ir recorriendo un poco las publicaciones y tratando de reconocer puntos de encuentro y puntos de discusión. ¿Vamos? Esa es un poco la invitación ahora. Bueno, ¿quieren que arranquemos? Hemos estado... De todos modos, después lo van a poder revisitar al Padlet y poder volver a mirar con mayor detenimiento. Siempre es un esfuerzo sintetizar las voces de una discusión, entonces también les invitamos a que si quieren ir completando alguna de las intervenciones y recorridos que vamos haciendo, pueden pedir la palabra y compartir un poco todo lo que está por detrás de lo que lograron reseñar por escrito. Bueno, ¿arrancamos? ¿Quieren que arranquemos por los procesos curriculares, las discusiones sobre el currículum? Y después vamos a las perspectivas sobre los estudiantes. Bueno, ¿quién quiere? Bueno, arranco algunos pareceres y van complementando ahí las compañeras. En relación a los procesos, o sea, las discusiones curriculares, algo que vimos como recurrente, bueno, algunos de ustedes, en muchos de los relatos, y van a ver en los registros, aparece como elección hablar de que un texto curricular y su despliegue, su implementación, no se da en un vacío, ¿no? Se da en ciertas coordenadas laborales. Entonces van a ver que hay muchas de las intervenciones que plantean algunas condiciones que ven que generan tensiones en la implementación del texto curricular. Entonces muchos plantean la necesidad de que se sostiene este trabajo curricular con un trabajo colectivo. Entonces van a ver que en algunas de las comisiones plantean la necesidad de un tiempo de encuentro y plantean los límites que hay cuando esos tiempos están o no, en función de eso que hablaba Mariana de la estructura del cargo docente. Entonces algunos recuperan la importancia de las horas institucionales de trabajo y otros plantean en nivel secundario la complejidad de ese trabajo entre docentes de distintas disciplinas que además tienen inserciones en distintos espacios institucionales, ¿no? Esa es una primera cosa que yo advertí. Algunos también plantean la novedad de este texto y sus demandas y que eso requiere algún tipo de acompañamiento y trabajo colectivo, particularmente con algunos también de las distintas figuras que trae esta propuesta curricular, como es por ejemplo la de los talleres, ¿no? Entonces, eso también estuvimos conversando y aparece ahí en algunos de los registros, que también hay distintas posiciones y trayectorias en relación a las demandas que trae este texto curricular. Entonces, la trayectoria de la formación de la disciplina a nivel secundario o el trabajo con los talleres y necesidad de algún acompañamiento de trabajo para leer lo que demanda una estructura modular. Esas fueron algunas de las cosas que yo en un primer recorrido advertí. No sé ahí las compañeras si hay alguna otra cuestión. También aparecen los distintos contextos que aparecieron también en las discusiones que tuvimos en el plenario, en las preguntas de la mañana. En relación, aparecen ahí extramuros, intramuros, o sea, ese cruce entre modalidades que vimos. Aparece ahí algunas intervenciones en relación a las singularidades de esos contextos.
Y ahí vemos si hay alguna otra cuestión en torno a esa primera cuestión. O alguna otra cuestión que les parezca que tengamos que agregar en relación a las tensiones y demandas. Condiciones laborales traje yo para el trabajo institucional, el tiempo de trabajo, o sea, la necesidad de pensar en un tiempo de trabajo colectivo, de discusión. En ese tiempo colectivo también pensarnos que hay compañeros docentes con distintas trayectorias, distintas formaciones. Y después aparecen algunas cosas en relación al conocimiento, pero después lo vemos. Como tensiones en relación al trabajo con el conocimiento que plantea este currículo. ¿Alguna otra cuestión que les parezca que haya omitido en la lectura rápida de sus intervenciones? ¿No? Compañeras, ¿hay algo más? Después aparece la complejidad del trabajo con algunas temáticas, ¿no? Sí, a ver, dicen sí, compañeras, a ver cuáles temáticas. Enuncian algunas y podemos pensar por qué esas. Claramente al comienzo hay un planteo sobre las dificultades de trabajar sobre la ESI, sobre la diversidad, las dificultades para trabajar de manera interdisciplinaria con la tríada diversidad, sociedad y cultura, que nos llamó la atención porque para nosotros es como algo que debería ser interdisciplinario. El tema de, básicamente eso, ¿no? El tema pareciera que emerge la cuestión cultural, ¿no? Como que ahí habría una tensión o un choque de cultura o una cuestión que también dijeron en relación con este modo de pensar el currículum que rompe con las tradiciones. ¿Qué más? Se podría preguntar el grupo que planteó las dificultades de trabajar con la ESI, que nos parece un eje fundamental. Eso como tema tabú, ¿no? Y sabemos que no es fácil trabajar con la ESI. Pero digo, si el grupo quiere ampliar, ¿cuál sería la preocupación? ¿Cuál sería el eje de la dificultad? ¿Cuál fue el grupo que lo planteó? Perdón, nosotros estuvimos hablando sobre esta temática y sobre todo tenía que ver con la fuerte influencia de la religión que muchas veces tenemos dentro de la escuela, de las aulas de nuestros estudiantes que participan de algunos credos y que cuesta bastante algunas temáticas abordar como diversidad, género, ¿sí? Entonces en este sentido como que hay palabras que están más privilegiadas que otras, si se quiere. Con esto no queríamos decir que nuestros estudiantes no sean parte de las problemáticas que estas temáticas podrían abordar, ¿no? Pero sí que por ahí generan resistencias. Y ante esas resistencias hablamos bastante sobre la estrategia pedagógico-didáctica que le corresponde al docente para poder tener su abordaje. ¿Por qué? Porque si nosotros en tanto decimos que vamos a trabajar diversidad de género, probablemente el estudiante ese día no va. Y nosotros para poder producir algún tipo de cambio, lo que necesitamos es que nuestros estudiantes estén en el aula. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso hablamos mucho de ahí desde la estrategia, desde cómo se vivencian, y también de esos conceptos erróneos como el género muchas veces, tratar de darle nuestra mirada, ¿sí? Y manteniendo la necesidad del espacio educativo sobre todas las cosas. Pero bueno, en esos términos es que
eran complejos del abordaje, ¿sí? Pero también lo planteó un compañero en el de Bariloche, que hacía referencia a que por ahí podés trabajar los estereotipos, inclusive desde otro lugar. Por eso, bueno, volvemos a lo mismo de la estrategia didáctica. Así que bueno, pero justamente como dentro de la actividad tenemos el eje de género, diversidad, género, cultura y diversidad, ¿sí? Bueno, ahí eso fue lo que planteamos en el año 2000. Que también se ve atravesado por otras problemáticas propias, ¿no? Que tienen que ver también con las cuestiones de inicio, volviendo al mismo, cuando en muchas de las EVA están dentro de iglesias, ¿no? Utilizamos la iglesia del barrio y de paso le enseñamos a leer y escribir, ¿no? Ponemos una escuela. Entonces, como lo laico de la educación también se ve atravesado en este eje de la ESI, ¿no? Y también esto de los vínculos, la importancia del vínculo, no solamente del vínculo que tenemos en lo cotidiano, sino que es una forma de atrapar a nuestros estudiantes para que se conserven. Ellos tienen que tener, el vínculo es como lo primordial, ¿no? Si no estoy cómodo, no voy, porque encima que estoy haciendo el sacrificio de los 80 años y mínimo me quiero llevar bien con la cena, ¿no? Eso también me parece que es como un eje fundamental de la ESI que se ve atravesado. Me parece muy interesante lo que plantea la compañera y mientras escuchaba recordaba mi experiencia de alfabetizador en el año 1985 en el Plan Nacional del Gobierno de Alfonsín, cuando teníamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional y nosotros queríamos trabajar la realidad que vivíamos, el contexto y demás, y lo que hacíamos era llegar al barrio y escribir en el pizarrón FMI y empezar a hablar del Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que después, por supuesto, las mujeres protestaron y nosotros dijimos claramente si era una problemática que había que trabajarla de otra manera. Entonces yo, escuchándolas, diría, es real lo que están planteando, es real que es muy difícil trabajar la ESI en una iglesia, es real, pero hay que pensar, y está muy bueno lo que decían, discutir estrategias. Yo diría que hay que cruzar la calle, ¿no? Hay que cruzar la vereda y mirar la situación desde otro lugar. Tiene que ver con el respeto a lo que históricamente aprendieron y piensan, porque además es una cuestión cultural, ¿no? Entonces hay que ser muy cauteloso cuando uno trabaja esos temas. Y te encierro con esto y te doy la palabra, porque también es real que lo que no queremos es que salgan de la escuela, es que se vayan de la escuela, ¿no? Entonces hay que generar un vínculo, hay que conocer cuáles son sus percepciones, cuál es la historia de ese modo de pensar, sin de ninguna manera presentarnos como la verdad absoluta, porque no la tenemos, claramente. Bueno, y en este sentido, solamente para sumar ahí un poquito, empezar a pensar el aula como este espacio educativo, como un encuentro de subjetividad diversa. Y cuando pensamos en subjetividad diversa, nos pensamos nosotros mismos como subjetividad diversa, ¿sí? No los otros, porque si no es como que el término de alteridad no estaría funcionando. Entonces pensar ese encuentro desde una subjetividad diversa, constante y continua, ¿sí? Y pensar que la ESI va a generar resistencia, porque una de las primeras puertas de entrada es la reflexión sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces también, ¿qué me pasa a mí, docente, con la religión? ¿Sí? Entonces, bueno, también pensar en este acto político, y no lo digo partidario, sino que empezar a pensar la ESI en estos términos, cómo me atraviesa a mí esta primera puerta de entrada con la reflexión, después los contenidos propiamente dichos, y finalmente la comunidad y la familia con tercera puerta de entrada. Pero sí pensar la escuela o este espacio educativo, ya sea el patio o lo que sea, como un encuentro de subjetividades diversas. Así es. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre este tema que es complejo?
Lo engancho hoy con el tema de ESI. Ustedes plantean ahí en alguna parte el apoyo emocional y que no es solo la tarea pedagógica que tienen que hacer, sino el apoyo emocional. Ahí está bueno preguntarnos ahí, porque si nosotros acordamos que la escuela no es solo transmisión de contenido, porque para eso hay muchas otras agencias hoy que lo pueden hacer, sino que lo importante es la construcción de un vínculo y la construcción de lo común, ¿sí? La escuela tiene que aportar a esa construcción de lo común y de lo público. Y lo traigo y lo asocio ahí con ESI y con el tema de las religiones. Primero porque son temas que hacen, o que por lo menos durante una época eran de lo privado, o sea, lo que es la sexualidad, determinadas cuestiones de la afectividad y demás quedaban reservadas al ámbito de lo privado, no eran objeto de la escuela. Y hoy son objeto de la escuela y eso genera tensiones diversas allí. Pero si nosotros pensamos que la escuela, en estos desafíos que veíamos esta mañana, es el espacio de construcción de lo público y de lo común, bueno, tenemos que ver cómo construimos ese lugar de lo común, porque el otro puede tener religiones, ¿sí? O sea, eso no quita que la escuela siga siendo laica. El tema es el espacio del respeto y de poder construir con el otro, porque ese es uno de los desafíos que tenemos hoy en nuestra sociedad, donde vemos la escalada de violencia y demás, es poder entender que el otro piensa distinto que yo y que hay que construir juntos. Ese también es un contenido nuestro, está dentro del diseño curricular, dice diversidad, aparece democracia, se aparecen esas categorías que no se aprenden solo con que uno recite ciertas cosas, sino prácticas. O sea, es el contenido y es la forma en la que viabilizamos esos contenidos. Entonces, la ESI es un tema sumamente complejo, porque aparte tenemos personas adultas, personas con distintas prácticas culturales, en alguna parte vi que nombraban migraciones, ¿sí? Entonces es compleja la convivencia, que está bueno allí pensar ese lugar de cómo habitamos lo común, lo que nos hace estar allí, porque la escuela no va a poder responder a las necesidades de todos, ¿sí? Pero sí, a ver, ¿qué es lo que nos hace a lo común como sociedad, como grupos, y cómo construimos el respeto en esa diversidad, que es todo un tema y un desafío, pero bueno, están ahí planteados en los contenidos del diseño, pero que van así bien anudados a esta discusión por el sentido de la escuela. ¿La escuela es solo transmisión de contenido? ¿O se aprenden otras cosas que van en el orden a compartir, al diálogo, a poder argumentar, a plantear mi posición respetando la del otro, digamos, ¿no? ¿Cómo se construye eso? Ya que mencionaban el tema de la ESI, a mí me parece que también desde las ciencias naturales otro tema complicado para abordar es el tema de la evolución, que aparece también en los diseños curriculares, pero es una de las ideas centrales de la biología o de los ejes que atraviesa la biología, que es la unidad, la diversidad y el cambio. Y también cuando explicamos Darwin, por ejemplo, empiezan a aparecer las diferencias culturales o las diferentes ideologías, fundamentalmente las religiosas. Entonces también ahí hay que pensar de qué modo vamos a abordar ese contenido que es estrictamente científico, pero que también puede no coincidir con ciertas percepciones o ideas que pueden tener nuestros estudiantes, ¿no? Es muy común que cuando uno empiece a plantear la evolución desde la mirada de Darwin, aparece diciendo, yo lo que creo es que usted no me está dando la teoría católica, por ejemplo. Y ahí, bueno, es un punto para empezar a charlar y acordar y mostrar que por un lado corre la ciencia, y la ciencia a través de distintos rastros, como fósiles, por ejemplo, da cuenta de ciertos procesos de transformación de la Tierra, de los seres vivos y demás, y cómo del otro lado aparece una creencia, una idea acerca de las cosas, ¿no? Pero que en realidad
no tienen puntos de encuentro, sino que pertenecen a distintos ámbitos, ¿no? Uno el ámbito científico y otro el ámbito de las creencias o de la individualidad de las personas. Pero bueno, eso, un tema que también aparece como la ESI complicada, ¿no? La otra cosa que circula en algunas de las tensiones, además de estos temas que son controversiales, tiene que ver con cómo alojar en esto que decía Mariana. La escuela es un espacio de lo común y de un recorrido común de trabajo, ¿no? Entonces, en algunas de las intervenciones está esta tensión de cómo alojar el reconocimiento de la heterogeneidad en alguna trayectoria compartida de trabajo, ¿no? Entonces hay preguntas en torno a eso, ahí yo traje alguna de ellas. Y la otra que apareció en alguno de los grupos, en las discusiones que yo escuché, además, es cómo el propio proceso de construcción curricular de este texto los ha interpelado. En eso de cómo, ese texto no lo hacían otros, ¿por qué tenemos que estar convocados nosotros a pensarlo, ¿no? Somos conejitos de Indias, parece ahí en alguna. Que ahí yo les decía, se juega un modo de pensar el currículum como un texto que regula mi tarea, pero del cual como colectivo docente nos quejamos, lo resistimos cuando nos regula el trabajo, pero cuando se nos convoca en la posibilidad de pensarlo y asumirnos como posibilidad de ser partícipe de ese proceso, nos genera cierta incomodidad, extrañeza, ¿no? Entonces, hay algunos de los registros que van de esas tensiones, de cómo trabajar con la heterogeneidad, qué lugares hay para pensar en el texto curricular, alojando esa heterogeneidad de trayectorias, y esto de qué posición nos pone este currículum como autores y posibilidades de decisores, no solo en el momento de su aplicación, sino también en el momento de discutir, qué currículum para la modalidad, ¿no? Que eso que decía Marieta, que estamos no solo frente a un currículum para educación de jóvenes y adultos, sino un currículum que ha tenido una singularidad, que ha sido construido en un proceso bilateral reconociendo al colectivo docente y su organización gremial como un actor curricular importante. Entonces, algunas de las intervenciones me parece que también van en esa lógica. Bueno, y en relación a los estudiantes aparecieron en algunas de las discusiones que hemos tenido, ¿no? Esto, que algunas caracterizaciones de esos sujetos que demandan, a veces nos aparecen sus demandas a partir de las resistencias, ¿no? De las resistencias frente a algunas perspectivas, políticas pedagógicas que adopta el texto curricular. Entonces, hay muchas intervenciones hablan del desafío de asumir una perspectiva emancipadora, decolonial, y aparece también en la mirada de los estudiantes las resistencias frente a algunas perspectivas que plantean el texto curricular como una perspectiva de género, una perspectiva de reconocimiento de la diversidad de saberes. Entonces, me parece que algunas de las intervenciones van en la mirada de los sujetos a partir de sus tensiones, y también aparecen algunas demandas de saberes o prácticas particulares con los que arriban los sujetos de la modalidad. Y muchas, digo para el panel que vamos a tener después, son demandas en relación a las prácticas de lectura y escritura. Aparecen muchas intervenciones que llegan con demandas en relación a aprender a leer y escribir. Yo vi en varias intervenciones. No sé si hay en torno a otros saberes, pero que el acceso a ciertas prácticas de cultura escrita en varias de las intervenciones aparece como demandas con las que llegan los sujetos
en esta decisión de revincularse con el espacio escolar. Ahí en relación a pensar los estudiantes, señalaban también del punto anterior, que parece que está relacionado, ahí en los puntos en común, para que tengo acá. No, yo lo fui registrando aparte para sacarlo. Trabajan la falta de materiales educativos, que digamos afecta a la tarea docente indudablemente, porque tiene que ver con los recursos que utilizamos, pero también la formación docente para poder apropiarse de los desafíos epistémicos que plantea este nuevo currículum. Lo había planteado allí un grupo. En general hay pocos materiales educativos para adultos, muchos se han producido en el marco de las campañas de alfabetización, como cartillas o cuestiones, pero no al desarrollo curricular de las distintas áreas, mucho más pensando en la complejidad que tiene el diseño curricular con las características que estuvimos trabajando hoy, ¿no? Lo interdisciplinar, lo de colonial, bueno. Eso obviamente trae complejidades allí, no hay ninguna editorial que haga materiales educativos para adultos, no viene a ser muy rentable. Pero bueno, ahí hay los paquetes que se arman, también hay criterios editoriales. Normalmente uno de los dispositivos de regulación de la política educativa es la producción de materiales educativos. Si no está el Estado produciendo, aparecen las editoriales. En este caso, para las editoriales no es rentable y al Estado, en el gobierno actual, no le interesa, digamos, demasiado la producción de materiales para eso. Pero es todo un desafío pensarlo. Porque normalmente, como ustedes ponen, cuando no hay currículum, cuando no sabemos cómo utilizarlo, recurrimos a los lugares comunes o a lo que se hace en la escuela primaria. No hay material educativo. Ahí viene el desafío que mañana vamos a avanzar con el núcleo conceptual, de qué materiales podemos proponer nosotros, qué tipos de textos trabajamos, qué tipos de producciones escritas, qué recursos audiovisuales, o sea, porque no hay material didáctico pensado para el adulto, salvo estas excepciones que hemos mencionado. Incluso en la pandemia, cuando se producían materiales educativos para distintos niveles, en adulto no había más que refritos de otros materiales que ya se habían armado, pero no hay una producción específica, mucho menos pensando en este tipo de currículum, ¿no? Entonces ahí viene un desafío de adaptación de materiales nuestra, pensar textos de circulación cotidiana, cuestiones vinculadas a las prácticas específicas de los sujetos, y otros que traen ellos, como siempre escuchamos en los talleres con docentes, trabajo con las guías telefónicas, cuestiones que traen los materiales que ellos utilizan, ¿sí? Que han aparecido así en distintas prácticas, pero ese es un desafío y algo no resuelto. En eso sí es muy importante poder compartir los materiales que vamos produciendo o recursos que nos han servido para trabajar en algunas clases, digamos, pero por lo demás no hay nada pensado. Y yo lo vinculaba con los estudiantes, porque los materiales educativos entroncan directamente con la concepción que tengamos de estudiantes. ¿Qué actividades les proponemos? ¿Cómo nos imaginamos que ese sujeto aprende o se vincula con los conocimientos? Entonces es tremendo desafío, por eso a mí se me ocurrió ir pensarlo con el tema de los estudiantes. Y por lo demás, la formación docente, en muchos casos, sobre todo en secundaria, ahí es más compleja todavía porque venimos formados en las disciplinas, cuestión que hablábamos hoy de la formación en las lógicas disciplinares. Entonces, mucho más difícil es poder pensar la interdisciplinación. Y ni hablar después de todas las condiciones laborales que ustedes plantean, que, como decíamos, la práctica docente no ocurre en el vacío. Hay condiciones que posibilitan los procesos de escolarización y otras que no. ¿Sí? Y algunas son de vieja estirpe, digamos. escribieron algo que nos llamaba la atención, no es que emergió de un repollo claramente, pero nos llamaba la atención que hoy, creo que también lo dije a la mañana, no se había puesto sobre la mesa la presencia de estudiantes con discapacidad. Sí, ahora sí.
y judicializados. Estuvo de otra problemática, para lo cual los docentes no estamos formados para trabajar. Entonces digo, específicamente forma parte de la complejidad del trabajo docente. Nosotros creemos que cerraríamos por el día de hoy nuestro trabajo en taller. Es importante que salgan a tomar aire y que vuelvan a escucharlo a Diego. Es muy importante su conferencia, así que le damos unos minutitos de recreo, pero a las 5 comienza la conferencia de Diego. Muchas gracias.